Hombres y mujeres. Y ahora vamos a hablar del caudillo de la banda oriental, el terror de la élite montevideana y también de la élite porteña. Estamos hablando de un prócer, sin dudas, y un hombre muy importante en la historia de lo que es las luchas por la independencia, las luchas revolucionarias en el siglo XIX en Latinoamérica. Estamos hablando de José Gervasio Artigas. Abraham Verduga, ¿qué nos tenés para contar de este personaje tan importante, no solamente para el Uruguay, sino para el Río de la Plata y obviamente para Latinoamérica? Así es, Lean. Bueno, se trata de un personaje gigante, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, quizá debe ser de los próceres menos conocidos, por lo menos a nivel de América Latina. Yo entiendo bien que entre Argentina y Uruguay, Artigas es un prócer permanentemente reivindicado, ¿no? Ujú. Pero es cierto que no se habla de Artigas tanto como de San Martín o de Simón Bolívar, por ejemplo. Y también debo decirles que indagando en este perfil histórico, no me topé con tantas curiosidades como las que uno puede encontrar con relativa facilidad cuando indagas un poquito, escudriñas un poco en la vida de otros próceres, como, insisto, Simón Bolívar, San Martín, o inclusive la gente que acompañó a estos grandes próceres de la independencia. Lean. Permitime hacer ahí un punto y coma, si se quiere, y es que el ideario de José Gervasio Artigas, porque José Gervasio Artigas no es que solamente fue un caudillo militar que llevó adelante la guerra revolucionaria en la banda oriental, sino que tenía un ideario y un pensamiento político y sobre todo una forma, una concepción de cómo organizar el virreinato post independencia, ¿no? Y esa forma, ese pensamiento chocaba directamente con las ideas de la élite criolla en Buenos Aires y también de la élite montevideana, a la cual durante un tiempo pudo de alguna forma establecer una especie de contrapeso de poder, de él desde Purificación, la élite montevideana, bueno, desde Montevideo, por la fuerza militar y por el arrastre que tenía con la gente del interior, entre comillas, del Uruguay, a quienes muchas veces el hecho de plegarse al ejército de Artigas significaba la promesa de tener una tierra que arar, que trabajarse, convertirse en un pequeño propietario, pasar de ser un completo desposeído a tener una porción de tierra. Pero también está la idea que tenía Artigas de esta idea de organizar las provincias unidas del Río de la Plata con un sistema de unidad confederada, ¿no? De unidad, pero cierta autonomía. Y eso era lo que sin dudas chocaba de frente con las ideas de la élite porteña que estaban decididas a llevar adelante un sistema de organización desigual y completamente unitario con respecto al resto de las provincias y Buenos Aires. Ahora sí, es hecho este punto aparte, este punto y coma histórico de por qué quizás no sabemos, sobre todo en Buenos Aires y en Argentina, no nos cuentan mucho sobre Artigas en el colegio, y es porque es este especie de caudillo maldito, ¿no? Como lo fue Rosas durante mucho tiempo, pero Artigas en especial porque Artigas representaba este modelo distinto finalmente al que se implementó de organización en el país, en Argentina, y que, bueno, obviamente después terminó en la separación finalmente de la banda oriental que se conformó como Uruguay, pero Artigas, dentro del ideario de Artigas, era conformar una gran unidad confederada que incluya a la banda oriental en ese país enorme que hubiese sido el post-virreinato del Río de la Plata. No, es que es interesantísimo, ¿no? Porque se trata de un personaje histórico bueno, fue visionario en muchas cosas. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que fue el gran precursor de la reforma agraria en América Latina. De hecho, lo que comentabas, Lean, ¿no? Fue el primer, digamos, prócer latinoamericano que habló de un reglamento de reparto de tierras, donde los más privilegiados eran los más pobres. Habló de forma explícita de las tierras para los negros libres, para los zambos, para los indios, para los criollos pobres, siempre destacando esa característica de vulnerabilidad. Para los más vulnerables, las tierras. Contándoles un poco sobre sus orígenes. Nace Artigas en su propia casa,
el 19 de junio del año 1764, en Montevideo, al lado de la casa de sus abuelos maternos. Las propiedades quedaban entre las calles que hoy están, la nomenclatura es Colón y Cerrito, ¿no? Tradicionalmente se cree que nació en Sauce, hay una disputa en esto, pero no es así. Hay historiadores que sostienen que su familia se traslada allí cuando José Gervasio tenía 12 años, pero él nace en Montevideo. Decirles, compas, que José Gervasio fue el tercero de los hijos del matrimonio de Martín José Artigas y Francisca Antonia Pascal Rodríguez, y tuvo 5 hermanos. Su familia estuvo vinculada a la fundación de Montevideo, los Artigas, los Carrasco, los Pascal y los Camejo, digamos que fueron las familias que intervinieron en la gran fundación de lo que es la capital hoy de Sí, Uruguay. una de las familias más importantes en ese entonces, de esas familias adineradas, hacendadas, y llama mucho la atención, ¿no? Esta especie de ciclo social que tiene Artigas de finalmente darle la espalda a esa clase y sobre todo su base política es completamente otra, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y no solo que llama la atención, digamos, ese distanciamiento con la clase social donde se desenvuelve, sino además con sus ideas religiosas, porque José Gervasio viene además de una familia muy católica, muy tradicional, vinculada a los franciscanos. Fue educado, de hecho, en el convento de San Bernardino de Montevideo. Estamos hablando de una época en la que la iglesia tenía grandes privilegios, ¿no? José Gervasio tenía 47 años de edad cuando estalla la Revolución Oriental y digamos que aquí se da el apogeo de su vida como líder. Físicamente, compas, uno está acostumbrado a ver siempre a los grandes próceres, el mismo Napoleón, ¿no? Representado como una persona, bueno, grande, ¿no? Imponente, siempre con un físico Sí. privilegiado, ¿no? Sí, sobre todo se lo ven los cuadros, ¿no? Así tan imponente. Exactamente. Es una proyección psicológica de los Sí. grandes héroes de la historia que quieren verse representados de una forma, bueno, mítica, ¿no? Pero Artigas fue un ser humano como cualquier otro. De hecho, era de estatura muy regular, muy bajo, robusto, de tez blanco, tenía una nariz aguileña, pelo negro, algunas canas, recio y ancho de pecho, ¿no? Ancho de pecho. Era Era un reconocido. peticito habilidoso, podríamos decir. Si en ese momento se jugaba la pelota, era de esos que amagaban, gambeteaban y le Tal tiraban cual. un caño a algún grandote montevideano. Tal cual, tal cual. Trato de pensar en algún futbolista uruguayo que encuadre en este biotipo. Y mira, no quiero ofender a nuestros hermanos uruguayos, pero ellos no se destacan, su garra charrúa no se destaca particularmente por el buen juego, sino por otra cosa, ¿no? Más que nada el juego rústico y eso, aunque Uy, ay, bueno, ay. lo tenemos a Luis Suárez, que es el mejor delantero que vio este continente en la historia, para mí, de mi Ahí la humilde... arreglaste un poco, ¿ah, Lea? Porque me está levantando un poco difícil. Claro, pero no es un habilidoso, no es un habilidoso. Habilidosos hay más del otro lado del Río de la Plata. Tal cual, tal cual. En todo caso, bueno, en lo que coinciden todos es que era un hombre reconocido por su humanidad, por su espíritu fraterno, por su sencillez. También le reconocen esta cualidad. Su sencillez, de hecho, lo hacía no parecer un general, ¿no? Vestía como paisano, además. En su forma de ser, cuentan los historiadores que era un hombre sereno, que hablaba muy poco. Algo más sobre sus descripciones. En el año 1820, compas, es publicado un libro en Londres, Viaje a Sudamérica, de Brackenridge. Según esta Ujú. narración, Artigas era un hombre blanco con hábitos gauchescos, ¿no? Me gustaría ahí que tú nos precises, Lean, qué debe entenderse por hábitos gauchescos, ¿no? Parece que está implícito ahí una serie de cualidades que me gustaría poder tener más claridad sobre qué significa tener hábitos gauchescos. Y yo pienso en la forma de vestimenta, digo, no sé, la bombacha de gaucho, el mate, no sé, la pulpería, eh, el sombrero, la barba, no sé qué más me puedo imaginar. Alguien por ahí se le ocurre otra cosa. Bahía, qué otro estereotipo? Sigamos estereotipando, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los gauchos? De los gauchos, que los gauchos no solamente hablamos de gauchos en Argentina, sino también en Uruguay y también en el sur de Brasil. Sí, creo que
lo que vos describís está bien, yo me había imaginado, inmediatamente se te cruza el mate y todo Sí, lo que tenga que totalmente. ver con la vestimenta y quizás alguna cuestión en términos de cómo hablan o una cuestión así, pero más que nada en el aspecto físico uno se imagina, ¿no? A ver, Pero Abraham. ojo, ojo, Sí. en Bolivia nosotros le decimos gauchos a todos los argentinos, eh, y no Ah, mira. solamente a ese tipo de Igual en argentinos Ecuador. arquetipados, ¿no? Creo que en muchos lugares de Latinoamérica le decimos gaucho a todos los argentinos y también a uruguayos, ¿no? Pero más a los argentinos. Somos todos gauchos en el Río de la Plata. Como los brasileros, en mi país les dicen, por lo menos en la jerga futbolística, los cariocas, ¿no? Como que si los Los cariocas cariocas, fueran claro, exactamente. Exactamente. Uno uruguayos. piensa en los cariocas y piensa en todo Brasil y cuando hablamos de Brasil es un país muy, pero muy heterogéneo, donde hay gauchos, donde hay cariocas y donde hay Así muchísimas es. más cosas. Bueno, yo les quiero recomendar aquí como un paréntesis una Ujú. canción que se llama Gaucho Power, que estoy tratando de acordarme quiénes la cantan. Es un grupo muy conocido en Uruguay, Gaucho Power. Creo que retrata muy bien, ¿no? El espíritu del gaucho. Ahora En vamos a todo caso, googlearla. Gaucho Power, el cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos. exacto, el Cuarteto de Nos. Buenísima, buenísima, se la recomiendo mucho. Yo la conocí porque Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de Ecuador, y perdón que me desvíe tanto, plagió esa canción y en vez de hablar de Gaucho Power, le puso Yacu Power, ¿no? Jacu Power. Y funcionó bastante bien, cautivó a algunas personas porque era muy pegadiza, digamos, el ritmo. En todo También caso, quería ser gaucho, Jaco, quiere ser todo. digamos que era un tipo con hábitos, sí, gauchescos, alejados de la ciudad, sin ninguna ostentación, sencillo. Era alguien a quien le gustaba la vida del campo, donde se había criado. No Ujú. usaba, dice esta descripción de este libro que les comento, no usaba ningún uniforme o señal de distinción y se alojaba en una carreta, cuidándose poco de los refinamientos o comodidades de la vida civilizada, a que en efecto nunca había pasado en las llanuras y tenía aversión, terror a vivir en las ciudades, así como las restricciones de la sociedad educada. Su residencia entonces era un pueblito sobre el río Negro llamado Purificación, compuesto de unas pocas chozas de barro o cueros, pero el asiento de su gobierno a menudo cambiaba de lugar, vive con la misma comida y de la misma manera con los gauchos que lo rodean, no siendo él mismo en verdad nada más que un gaucho. Todo esto creo que marca una diferencia, ¿no? Con los grandes próceres, esa idea que tenemos, que eran hombres, bueno, que se hacían, además que eran hombres que les gustaba bueno, presumir un poco de su estilo de vida, ¿no? Hablamos, si pienso yo en Simón Bolívar, el gran prócer de la independencia latinoamericana, era un criollo rico que nunca abjuró de su clase social, si bien es cierto, fue un hombre que se hizo uno solo con el pueblo, con la gesta independentista que lo acompañó, nunca dejó de presumir de todos sus talentos y esa clase social en la que nació, ¿no? Ujú. Y esto marca una diferencia con Artigas, creo yo. No sé, compas, ¿qué opinan? Totalmente, sí, sí, sí. Artigas, como bien decíamos, representa el contramodelo, sin dudas, de lo que entendemos como un prócer de independencia, criollo, de la elite. Y también hay que, otra última, no sé si tenés algo más por ahí, Abraham, pero me gustaría remarcar yo también cómo muere Artigas, ¿no? Muere en el exilio en Paraguay, en ese Paraguay que luego fue finalmente aplastado por Argentina, Uruguay y Brasil en esa infame guerra de la Triple Alianza. Y muere así muy pobre también con una pequeña chocita, con un pedacito de tierra y no mucho más, no mucho más, habiendo sido una persona de, como bien vos decías al principio, de una de las familias más ricas de Montevideo, cómo abjuró hasta sus últimos días de esa clase social a la que perteneció de nacimiento y no por elección. Sabes que esta parte me parece interesante porque, no sé, no por nada el Papa Francisco lo reivindica de forma permanente, ¿no? Lo ha citado muchas veces. Hay una frase icónica de Artigas: los más infelices serán los más privilegiados. Y claro, el Papa Francisco, con motivo de los 250 años de su natalicio, en el año 2014, escribió una carta al embajador uruguayo ante el Vaticano en la que enfatizó la labor de Artigas
y le dijo rápidamente: le expreso mis mejores deseos para esta iniciativa que trata de conjugar el aspecto cultural, religioso y de abnegada entrega a los menos favorecidos de la sociedad, que este célebre prócer uruguayo, Artigas, supo promover y encarnar en su larga vida. Y pido al Señor que su memoria ayude a sus compatriotas a iluminar el presente y el futuro del Uruguay. Y bueno, eso, Sí, compas. no es casual, no es casual la elección del Papa Francisco por Artigas, ¿no? Por esa admiración que tiene, no es casual y viene de esto que estábamos bien nombrando. Una última más para cerrar, Abraham. Quizá un dato futbolero para cerrar: el Gran Parque Central, ubicado en el barrio La Blanqueada de Montevideo, ha sufrido muchas modificaciones desde su inauguración hasta la construcción del centenario, ¿no? Y fue el recinto deportivo más importante del Uruguay, en donde está ubicado además, o donde estuvo durante la época colonial, la Quinta de la Paraguaya, que es el lugar donde José Gervasio Artigas fue nombrado como jefe del pueblo oriental. De hecho, compas, Nacional, el club criollo fundado para uruguayos, tiene los colores de la bandera de Artigas: el rojo, el blanco y el azul. ¿Qué tal? Buen dato, con ese dato que no lo tenía. Cerramos este Cada Loco con su tema de José Gervasio Artigas, ese gran prócer de la independencia latinoamericana y uno de los, es sin dudas el ejemplo más claro de democracia radical en el continente en el siglo XIX. Ahora seguimos con más La Pizarra.